El 19 de septiembre de 2025 el tiempo pareció detenerse. En una habitación silenciosa de un hospital parisino, iluminada apenas por la luz tenue de la tarde que se filtraba por una ventana alta, Jacques Charrier, actor, pintor, ex esposo de Brigitte Bardot, y figura que marcó una época del cine y la cultura francesa, estaba a punto de despedirse del mundo. Tenía 88 años, y su cuerpo, frágil pero todavía altivo, parecía resistirse a la derrota definitiva de la vida. Sin embargo, su mente permanecía lúcida, vibrante, cargada de recuerdos y de secretos nunca confesados. Y fue precisamente en ese instante, a tan solo 10 minutos de su último suspiro, cuando decidió romper un silencio que había guardado durante décadas, sorprendiendo a todos los presentes y, posteriormente, al mundo entero. La habitación del adiós. La escena tenía una sobriedad casi cinematográfica. Alrededor de la cama se encontraban algunas de las personas más cercanas al actor. Su hija, algunos amigos íntimos y un sacerdote llamado a petición de la familia. El aire estaba impregnado de una mezcla de incertidumbre, tristeza y expectación. Jacques llevaba varias horas en un estado de calma inquietante, con los ojos cerrados, como si se encontrara entre dos mundos, el de los vivos y el de los que ya se habían marchado. Pero de repente, como movido por una fuerza interior, abrió los ojos con una claridad sorprendente. Su voz, debilitada por la enfermedad, adquirió un tono firme y profundo. Todos los presentes contuvieron la respiración. Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de confesar. Y, sin embargo, esa decisión parecía haber estado madurando en él durante años, como un fruto que solo podía caer en el momento exacto, justo antes de la partida definitiva. La vida marcada por un mito. Brigitte Bardot. Para entender la magnitud de esas palabras finales, es necesario retroceder en el tiempo, hasta los años 50 y 60, cuando Jacques Charrier fue conocido no solo como actor prometedor, sino también como el hombre que había conquistado el corazón de la mujer más deseada del mundo, Brigitte Bardot. Su matrimonio, celebrado en 1959, fue un acontecimiento mediático sin precedentes. Francia entera, y gran parte del planeta, seguía con fascinación los detalles de aquella unión entre la estrella de Et Dieu, crea la femme, y el joven y apuesto actor. Su relación, sin embargo, estuvo marcada por los excesos, los celos y las presiones mediáticas. Bardot encarnaba el mito de la sensualidad libre, mientras que Charrier buscaba estabilidad, familia y reconocimiento artístico. Ese contraste acabó por destrozar el matrimonio, que duró apenas unos años. De esa unión nació Nicolas Jacques Charrier, el hijo que más tarde se convertiría en el vínculo más doloroso y al mismo tiempo más profundo de la vida de Jacques. Durante décadas, Charrier optó por el silencio. Mientras Bardot acaparaba titulares, militaba en causas animalistas y se convertía en un icono intocable. Él se retiró poco a poco de la gran escena pública, dedicándose a la pintura y a una vida más discreta, alejada de los focos. Siempre evitó hablar demasiado sobre ella, sobre el matrimonio y sobre las heridas que aquella relación dejó en su alma. Ese silencio, cargado de orgullo y de resentimiento, lo acompañó hasta el final. Pero en esos últimos minutos, decidió romperlo. Una confesión inesperada. Con todos los presentes mirándole con asombro, Jacques comenzó a hablar. Sus palabras, al principio, parecían un simple ejercicio de memoria, un repaso a una vida llena de luces y sombras. Pero poco a poco, su discurso adquirió un tono más confesional, más íntimo, casi poético. Durante tantos años, dijo con voz temblorosa pero clara, he guardado para mí verdades que tal vez habrían cambiado la forma en que el mundo me recuerda. He sido pintor, actor, esposo, padre, pero también he sido prisionero de un mito que no me pertenecía. Amé a Brigitte de una manera que nunca se sabrá en los libros, ni en los periódicos, y también la odié, porque su luz me eclipsó y me dejó en la sombra. Hubo un silencio profundo en la habitación. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Era evidente que aquello no era un desahogo cualquiera. Era un testamento emocional,
un último intento de reconciliarse con su pasado y de dejar un mensaje para las generaciones futuras. Yo no fui solo el esposo de Bardot, continuó. Fui un hombre con sueños, con debilidades, con errores. Pero todos me recordaron siempre en función de ella. Nunca como Jacques, el artista, el soñador, el hombre que quiso dejar huella en el cine y en la pintura. Ahora, a mis 88 años, ya no me importa el juicio de la historia. Solo me importa la verdad. Y la verdad es que la amé hasta el último día, incluso cuando quise olvidarla. El peso del silencio. Esas palabras golpearon con fuerza no solo a los presentes, sino más tarde a todos los que supieron de la confesión. Porque durante más de medio siglo, Jacques había evitado mostrarse vulnerable en relación con Brigitte Bardot. Había cultivado una imagen de hombre fuerte, distante, dedicado a otras pasiones. Había preferido refugiarse en el arte y en la discreción antes que enfrentarse a la vorágine mediática. Sin embargo, en el instante final se permitió lo que había negado toda la vida. Reconocer que aquella mujer había sido, en definitiva, el gran amor y el gran tormento de su existencia. Reconocer que la herida nunca cicatrizó, que la separación fue un fracaso personal que lo acompañó hasta la vejez. Y sobre todo reconocer que el silencio fue una forma de prisión, un muro levantado contra el juicio del mundo, pero también contra su propia liberación interior. Callar me salvó del escándalo, pero me condenó a la soledad, dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo. Hoy ya no tengo miedo de decirlo. Hoy ya no tengo nada que perder. El eco de sus últimas palabras. Apenas habían pasado unos minutos desde esa confesión cuando Jacques Charrier se recostó de nuevo sobre la almohada, con los ojos cerrados y una expresión serena en el rostro. El silencio en la habitación era absoluto, solo interrumpido por los sollozos contenidos de su hija y por el suspiro entrecortado de un amigo que había compartido con él sus últimos años en la Provenza. 10 minutos después, su corazón dejó de latir. Y con él, se apagó una voz que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Pero sus últimas palabras, filtradas poco a poco a la prensa y reproducidas en titulares de todo el mundo, sacudieron la memoria colectiva. El mundo descubría que Jacques Charrier, ese actor que había quedado en segundo plano en la historia del cine francés, había guardado un secreto de amor y de dolor que solo la muerte pudo liberar. Reacciones inmediatas. La noticia de su fallecimiento, acompañada de esa revelación inesperada, recorrió Francia en cuestión de horas. Los medios recordaron su figura con una mezcla de respeto y sorpresa. Algunos titulares hablaban del último acto de un hombre marcado por Bardot. Otros destacaban la valentía de haber roto el silencio en su lecho de muerte. Las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración, pero también de reflexiones sobre el peso de las relaciones desiguales, sobre cómo la fama puede eclipsar a quienes comparten la vida con los grandes íconos. Brigitte Bardot, retirada en su casa de la Madrague, no hizo declaraciones inmediatas. Se decía que había recibido la noticia con conmoción y que había pedido privacidad. Para muchos, aquella reacción era comprensible. ¿Cómo responder a las palabras de un hombre que, en el último suspiro, se atrevió a confesar un amor inextinguible y una herida incurable? La dimensión simbólica de su confesión, más allá de lo personal, las últimas palabras de Jacques Charrier adquirieron un valor casi universal. Representaban la lucha entre el individuo y el mito, entre la necesidad de afirmarse como ser humano y la inevitabilidad de ser reducido a un papel secundario en la historia de otro. Representaban también el poder del amor no resuelto, de los sentimientos que sobreviven al tiempo y que, aunque escondidos, permanecen latentes hasta el final. En ese sentido, su confesión no solo sorprendió, conmovió. Mostró a un hombre dispuesto a desnudar su alma cuando ya no había nada en juego, cuando la posteridad y la verdad se encontraban en un mismo plano. Mostró que la vida, por más larga que sea, no siempre alcanza para cerrar todas las heridas, pero sí puede ofrecer un instante final de redención,
Cuando el eco mediático de su matrimonio y su posterior divorcio con Brigitte Bardot se fue apagando, Jacques Charrier inició un camino muy distinto al que muchos esperaban de él. Ya no era el joven galán del cine francés, ni la pareja perfecta de la mujer más deseada del planeta. Ahora, convertido en un hombre que había probado la gloria y el fracaso en un mismo golpe de azar, se dedicó a reconstruir su identidad, a buscar refugio en el arte, en la pintura, en la discreción de una vida sin focos. Su vida después de Bardot es un capítulo menos conocido, pero igualmente fascinante, marcado por la soledad, la creación y una lucha constante contra el olvido. El cine como una promesa inconclusa. A finales de los años 50 y principios de los 60, Jacques era visto como una de las jóvenes promesas del cine francés. Su debut en Les Tricheurs, 1958, dirigida por Marcel Carné, lo presentó como un rostro nuevo, fresco, representativo de una generación inquieta y rebelde. Los críticos lo comparaban con Jean-Paul Belmondo o Alain Delon, pero siempre con un matiz. Charrier parecía destinado a un lugar secundario, menos arriesgado, más clásico. Después de su matrimonio con Bardot, su carrera en el cine quedó inevitablemente teñida por la sombra de aquella relación. Muchos directores lo consideraban más una figura mediática que un verdadero actor de carácter. Aunque participó en varias películas, como Le Temps de Copain y Les Bonnes Femmes, nunca logró alcanzar la consagración que sí lograron sus contemporáneos. Esa frustración profesional lo acompañaría durante toda la vida. En entrevistas posteriores, aunque escasas, admitía que el cine le había cerrado sus puertas más rápido de lo que se las había abierto. Y no por falta de talento, sino porque la prensa y la opinión pública nunca dejaron de verlo como el marido de Bardot. Era una etiqueta de la que jamás pudo escapar, el refugio en la pintura. Frustrado con los guiones mediocres que le ofrecían y cansado de vivir bajo la presión mediática, Jacques Charrier encontró en la pintura una nueva forma de expresarse. Lo que había comenzado como un pasatiempo se convirtió en un refugio vital. Se instaló durante temporadas en la Provenza, rodeado de paisajes luminosos, de viñedos y cielos azules que inspiraron sus lienzos. Su estilo pictórico, a medio camino entre el impresionismo tardío y la abstracción lírica, buscaba transmitir emociones más que realidades. Pintaba escenas rurales, retratos íntimos, colores intensos que parecían querer gritar lo que su vida pública callaba. Varios críticos locales llegaron a destacar su obra en exposiciones modestas, aunque nunca alcanzó una gran proyección internacional. Lo interesante es que Jacques nunca pintó para la fama. Lo hacía para sí mismo, para exorcizar fantasmas, para encontrar sentido en una existencia marcada por la etiqueta de ex de Bardot. En una carta privada descubierta años después por un amigo cercano, escribió: «La pintura es el único lugar donde nadie me compara con ella, donde no soy sombra ni apéndice. En mis lienzos soy Jacques, sin Bardot, sin París, sin pasado. Solo colores, trazos y silencio. Una vida discreta en la Provenza». A diferencia de otros colegas que intentaron mantenerse en el ojo público, Jacques eligió el anonimato como una forma de libertad. Se instaló en diferentes regiones del sur de Francia, en casas modestas pero llenas de luz. Allí, rodeado de naturaleza, cultivó un estilo de vida austero y contemplativo. Le gustaba recibir a pocos amigos, cocinar para ellos, hablar de arte, de política y de filosofía. Sus vecinos lo describían como un hombre educado, reservado, que no presumía de su pasado. Muchos de ellos ni siquiera sabían que había sido actor, y menos aún que había estado casado con Brigitte Bardot. Ese anonimato le dio paz, pero también lo sumió en cierta amargura, porque aunque había elegido apartarse, le dolía sentir que el mundo lo había olvidado. En conversaciones privadas, confesaba que había una paradoja cruel. «Me esfuerzo por no ser recordado como el ex de Bardot, pero si me olvidan del todo, ¿quién soy entonces?». La relación con su hijo Nicolas Jacques, de su matrimonio con Brigitte Bardot,
había nacido Nicolas Jacques en 1960. La relación entre padre e hijo no fue sencilla. Tras el divorcio, Bardot no mostró gran interés en la crianza, y la custodia recayó en gran parte sobre Charrier. Nicolas creció en un ambiente complejo, entre la figura mítica de su madre y la discreta presencia de su padre. Durante años, Jacques se dedicó con esfuerzo a criar a su hijo lejos del escándalo mediático, pero el peso de ser hijo de Bardot lo marcó profundamente. En la adultez, Nicolas admitió en entrevistas que aquella herencia le resultó una carga difícil de llevar. Su relación con Jacques, aunque llena de tensiones, se mantuvo como un lazo fuerte, especialmente en los últimos años de vida del actor. En sus últimos días, fue precisamente Nicolas quien más tiempo pasó a su lado, acompañándolo en la Provenza, compartiendo silencios, lecturas y largas caminatas. Ese vínculo, aunque atravesado por heridas, se convirtió en un pilar emocional en el ocaso de la vida de Jacques. Las mujeres después de Bardot. Aunque la relación con Brigitte Bardot fue la más célebre y devastadora, Jacques Charrier no pasó el resto de su vida en soledad absoluta. Se casó en segundas nupcias y tuvo relaciones discretas con mujeres que lo acompañaron en distintos periodos. Sin embargo, ninguna de ellas alcanzó la notoriedad ni el peso emocional que tuvo Bardot. En entrevistas tardías, siempre hablaba de esas parejas con respeto y gratitud, pero también con un matiz de resignación. Después de Brigitte, todas las relaciones fueron comparaciones, y en una comparación, alguien siempre pierde. Dijo una vez en confianza. Esas palabras revelan hasta qué punto Bardot se convirtió en un fantasma permanente en su vida. Una figura imposible de sustituir. El hombre olvidado por el cine. Mientras Bardot seguía siendo un mito internacional, Jacques se convirtió en una figura olvidada. Apenas era mencionado en documentales sobre el cine francés, y cuando aparecía siempre era en relación con su ex esposa. Ese olvido, aunque buscado en parte, también le dolía profundamente. A veces asistía a retrospectivas de cine en pequeños festivales locales, donde algunos cinéfilos todavía lo reconocían. Allí se mostraba accesible, amable, dispuesto a conversar sobre sus películas y sobre los años dorados del cine francés, pero siempre con un aire melancólico, como quien sabe que la gloria le pasó por al lado sin detenerse del todo. Jacques Charrier y la política del silencio. Lo más fascinante de su vida después de Bardot fue su capacidad y su obstinación para cultivar un silencio mediático casi absoluto. Rechazó entrevistas, no escribió memorias y se mantuvo lejos de los escándalos. Para algunos, ese silencio era símbolo de dignidad. Para otros, era simplemente miedo o resentimiento. Pero lo cierto es que ese silencio lo definió tanto como su matrimonio con Bardot. Fue su forma de controlar la narrativa, de evitar ser consumido por la maquinaria del espectáculo. Y sin embargo, en el fondo, ese silencio también lo aprisionó, como revelaría en sus últimas palabras. Era un silencio doble, protector y destructivo, digno y doloroso. Un silencio que solo la muerte logró romper. El ocaso. Vejez y reflexiones. En los últimos años, ya en su octava década de vida, Jacques Charrier vivía prácticamente retirado del mundo. Sus días transcurrían entre la pintura, la lectura y las visitas ocasionales de familiares y amigos. Se mostraba más vulnerable, pero también más dispuesto a reflexionar sobre su vida. En una conversación con un crítico de arte cercano, llegó a decir: «He vivido dos vidas, la que todos creen conocer junto a Brigitte, y la mía, la que nadie miró, entre pinceles y silencios. Tal vez algún día alguien entienda que ambas fueron verdaderas». Esa dualidad lo acompañó hasta el final, y se expresó con una fuerza desgarradora en los 10 minutos previos a su muerte, cuando decidió confesar lo que nunca había dicho en vida. La noticia de la muerte de Jacques Charrier, acompañada de la revelación de sus últimas palabras, recorrió Francia y el mundo como un rayo inesperado. No se trataba solamente del fallecimiento de un actor retirado o de un pintor discreto. Lo que conmovió a la opinión pública fue la valentía y la vulnerabilidad de un hombre que había elegido hablar justo cuando ya no tenía nada que perder.
La confesión de haber amado y odiado a Brigitte Bardot hasta el último día, de haber vivido en su sombra y de haber guardado silencio por miedo y dignidad, transformó de inmediato la forma en que el mundo lo recordaba. La reacción mediática inmediata. Los principales periódicos franceses abrieron sus ediciones con titulares cargados de emoción. Le Monde habló de un testamento emocional que ilumina la otra cara del mito Bardot. Le Figaro tituló Jacques Charrier rompe el silencio a las puertas de la muerte. Y revistas de espectáculos, como Paris Match, recuperaron imágenes de la boda de 1559, recordando que aquella unión había sido el evento social más mediático de la Francia de posguerra. La televisión, por su parte, dedicó horas de programación a recordar su vida. Fragmentos de películas poco vistas fueron emitidos en canales culturales, y críticos de cine analizaron su papel como actor olvidado. Muchos coincidieron en señalar que su carrera había sido injustamente opacada, no por falta de talento, sino por la fuerza devastadora del mito Bardot. En redes sociales, donde generaciones jóvenes apenas sabían quién era, su nombre se convirtió en tendencia. Allí, los usuarios compartían extractos de sus últimas palabras, subrayando la universalidad del sentimiento que transmitían. La lucha por ser reconocido más allá de la sombra de alguien más, la confesión de un amor que nunca se apagó, la necesidad de hablar cuando ya no queda tiempo, el silencio de Brigitte Bardot. Todos los ojos se dirigieron inevitablemente hacia Brigitte Bardot. La actriz, ya anciana, retirada en su refugio de la Madrague en Saint-Tropez, fue objeto de una expectación mediática casi asfixiante. Durante días, periodistas y fotógrafos acamparon cerca de su residencia, esperando una declaración, una reacción, una palabra. Al principio, reinó el silencio. Bardot, que siempre había protegido su intimidad, no respondió de inmediato. Algunos allegados filtraron que había recibido la noticia con gran conmoción y que había pasado horas encerrada, revisando cartas y recuerdos antiguos. Finalmente, a través de un breve comunicado, Bardot se pronunció. He recibido con emoción y tristeza la noticia de la partida de Jacques. Lo recuerdo como un hombre apasionado, sensible y lleno de sueños. Nuestra historia fue breve, pero marcó nuestras vidas. Que descanse en paz. Fue un mensaje breve, sin entrar en detalles, sin confirmar ni desmentir el amor eterno que Jacques había confesado. Pero bastó para avivar el debate. ¿Había ella sentido lo mismo? ¿Había amado en silencio a aquel hombre que la señaló como su mayor herida y su gran amor? El redescubrimiento del hombre detrás del mito. La confesión de Jacques Charrier tuvo un efecto curioso. El público comenzó a redescubrirlo. Sus películas fueron revisitadas. Su pintura obtuvo un interés renovado. Y varias galerías locales en Provenza recibieron peticiones de exponer su obra. De pronto, el hombre olvidado por el cine, el artista discreto, se convirtió en objeto de curiosidad. Biografías improvisadas comenzaron a circular, y periodistas culturales empezaron a trazar un retrato más justo de su figura. Ya no era solo el ex de Bardot. Ahora era visto como un hombre que había luchado contra la invisibilidad, que había elegido el silencio, pero que en el último instante se había atrevido a hablar. En universidades y círculos académicos, su historia fue analizada como un caso paradigmático de cómo la fama puede eclipsar vidas enteras. Profesores de sociología y estudios culturales lo citaron como ejemplo de la tensión entre el individuo y el mito mediático. Sus últimas palabras, en ese sentido, adquirieron un valor casi literario, como si hubieran sido escritas por un dramaturgo. Una confesión universal. Más allá de la historia concreta con Bardot, el mundo encontró en la confesión de Jacques Charrier una lección universal. Era la historia de cualquier persona que se siente eclipsada por alguien más, de cualquier amor que deja heridas imposibles de cerrar, de cualquier vida que se guarda en silencio lo que en el fondo querría gritar. Columnistas y escritores comenzaron a reflexionar sobre la valentía de hablar al borde de la muerte. Algunos lo compararon con las confesiones de Tolstoy o con las memorias tardías de viejos artistas. Otros
subrayaron que Jacques había encontrado al final una forma de reconciliarse consigo mismo. No fue recordado como actor ni como pintor, sino como hombre, y eso es lo que lo hace eterno. El impacto en la memoria de Bardot. La confesión también tuvo un efecto directo en la imagen pública de Brigitte Bardot. Aunque su leyenda ya estaba firmemente establecida, la revelación añadió un nuevo matiz, la de una mujer amada con una intensidad que trascendió décadas. Algunos la presentaron como una musa destructora, símbolo de cómo la gloria personal puede arrasar la vida de quienes la rodean. Otros, en cambio, la mostraron como víctima de un destino compartido. Bardot también había sufrido el peso del mito, el escrutinio constante, la imposibilidad de llevar una vida normal. Lo cierto es que, de golpe, su nombre y el de Jacques volvieron a unirse en la memoria colectiva. Como si el círculo iniciado en 1959 se cerrara definitivamente en 2025. El legado de un último acto. ¿Qué queda, entonces, de Jacques Charrier? Su legado no está en una gran filmografía ni en un movimiento pictórico revolucionario. Su herencia es más íntima, más humana, la valentía de haber hablado cuando ya no había tiempo, la sinceridad de haber reconocido el amor y el resentimiento, la fragilidad de haberse mostrado vulnerable. Su último acto, más que cualquier película o cuadro, se convirtió en su obra maestra. Un testimonio humano que tocó corazones y que lo elevó de la categoría de olvidado a la de inolvidable. En un país que venera la memoria y los mitos culturales, Jacques encontró en la muerte la forma de reescribir su historia. No como actor fracasado, no como pintor discreto, no como ex de Bardot, sino como hombre que, al final, se atrevió a decir lo que calló toda su vida. 10 minutos que valen una vida. Es irónico pensar que Jacques Charrier necesitó 88 años de vida para encontrar los 10 minutos que lo definirían para siempre. 10 minutos que cambiaron la percepción del mundo sobre él. 10 minutos que transformaron un silencio en un grito. 10 minutos que lo convirtieron, finalmente, en protagonista de su propia historia. Su muerte no borró las sombras, pero iluminó el camino de quienes buscan ser reconocidos por lo que son, y no por lo que representan en la vida de otros. Ese es, quizás, el verdadero legado de Jacques Charrier. Recordarnos que nunca es tarde para hablar, que la verdad puede esperar décadas, pero siempre encuentra el momento de ser escuchada. Y así, en un atardecer parisino, el hombre que vivió a la sombra de un mito logró lo que siempre buscó: ser visto, ser escuchado, ser recordado. No como el marido de Bardot, sino como Jacques Charrier, el hombre que habló 10 minutos antes de morir.